Mis amados hermanos y hermanas, lo que voy a compartir hoy puede cambiar para siempre la forma en que entienden el perdón de Dios y cómo pueden experimentar su misericordia en los próximos 30 días. Esta madrugada, mientras oraba en silencio dentro de mi capilla privada en el Vaticano, recibí una revelación que sacudió cada parte de mi alma. No fue un pensamiento cualquiera, sino una enseñanza directa de Jesucristo, una oración específica que debe rezarse durante 30 días consecutivos y que tiene el poder de borrar incluso los pecados más pesados de toda una vida. Una oración tan profunda que abre un camino directo entre las heridas más escondidas del corazón humano y la infinita misericordia del Padre. Quizás alguna vez se han preguntado por qué hay pecados del pasado que parecen seguirlos como sombras que no se despegan, pecados que ya han confesado una y otra vez, pero cuyo peso todavía sienten como una carga insoportable en el corazón. A veces, esa culpa se convierte en una voz que susurra que no hay manera de ser realmente perdonados, que lo que hicieron fue demasiado grave para recibir gracia. Y entonces surge la duda, ¿podrá Dios perdonar incluso eso? La verdad es que hay heridas tan profundas en el alma que requieren algo más que la confesión ordinaria. Requieren lo que Jesús me reveló como el sacramento de los 30 días de misericordia. Lo que estoy por enseñarles no es una simple oración de arrepentimiento. Es una llave dorada que abre las puertas del perdón absoluto, una conexión sagrada que transforma la oración constante en un proceso de purificación real. Son 30 días que pueden borrar para siempre las manchas más oscuras del alma y devolver una paz que parecía imposible recuperar. Esta oración no es un recurso más, sino un camino diseñado para quienes sienten que sus pecados los han dejado fuera del alcance del amor divino. Pero antes de seguir compartiendo esta revelación, necesito hacerles una pregunta muy importante. ¿Desde qué país nos escuchan y cuántos años tienen? ¿Hay en su vida algún pecado que sienten que nunca podría ser perdonado sin importar cuántas veces lo confiesen? Quiero que lo escriban en los comentarios después de suscribirse a este canal y dejar un me gusta en este video. De esa manera podremos orar juntos, uniéndonos como comunidad, pidiendo al Dios de toda misericordia que borre completamente esas culpas. Recuerden siempre que no existe perdón humano que pueda compararse con el perdón divino y que Dios está dispuesto a darlo, pero necesitamos acercarnos a Él de la manera correcta. Compartan este video con sus familiares y amigos para que ellos también puedan aprender este camino sagrado que puede transformar sus vidas. Lo que voy a revelarles hoy no es una teoría, no es una idea, sino algo que fue confirmado con hechos reales y testimonios concretos. Hace apenas 4 meses, durante una confesión general en la Basílica de San Pedro, fui testigo de un momento que cambió para siempre mi comprensión sobre el perdón divino. Ese día descubrí con mis propios ojos el poder de la oración cuando se realiza en el tiempo y de la manera que el mismo Jesús enseñó. Era un sábado por la tarde y yo había decidido pasar varias horas en el confesionario para recibir a cualquier alma que buscara la misericordia de Dios. Cerca de las 6 de la tarde, una mujer de unos 68 años se acercó con paso lento y rostro marcado por años de sufrimiento. Antes de escuchar una sola palabra, supe que llevaba sobre sí un peso espiritual enorme. Su nombre era Esperanza Ruiz y había viajado desde Colombia solo para esa confesión. En cuanto comenzó a hablar, su voz quebrada me reveló que guardaba un secreto que había destruido su paz interior durante más de 4 décadas. Santo Padre, me dijo con lágrimas contenidas, he cargado con un peso que me está condenando desde que tenía 28 años. Han pasado más de 40 años y he hecho todo lo que está en mis manos. Confesiones incontables, peregrinaciones, ayunos, obras de caridad. Y aún así la culpa me sigue matando lentamente. No hay día que no sienta que mi alma está marcada para siempre. Lo que Esperanza me confesó esa tarde fue tan grave que comprendí de inmediato por qué los medios ordinarios no habían logrado darle paz. En un momento de desesperación económica, tomó una decisión que tuvo consecuencias devastadoras para una familia inocente y desde entonces ese recuerdo la perseguía día y noche.
Lo que me preguntó después con el corazón desgarrado me estremeció. ¿Puede Dios perdonar a alguien como yo? ¿Es posible borrar lo que hice cuando sé que destruí vidas inocentes con mi egoísmo y mi cobardía? Era evidente que estaba al borde de la desesperación, convencida de que su pecado estaba más allá del alcance del amor divino. Lo que ella no sabía era que esa misma madrugada, mientras yo oraba por las almas más atormentadas, había recibido una visión extraordinaria que cambiaría todo lo que entendía sobre la misericordia de Dios. Una revelación que estaba destinada a responder directamente al dolor de Esperanza y al de millones de personas que viven bajo la carga de culpas que consideran imperdonables. Aquella madrugada me desperté alrededor de las 3, no por causas naturales, sino como si una presencia invisible me hubiera llamado con urgencia. La habitación estaba completamente oscura, pero el aire estaba cargado de una energía sagrada imposible de ignorar. Cada fibra de mi ser temblaba con una mezcla de temor y esperanza. De repente la oscuridad se iluminó con una luz dorada tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, delante de mí estaba la figura de Jesucristo. No era como en otras visiones que había tenido antes. Esta vez llevaba en sus manos un libro enorme, dorado, con páginas que parecían hechas de pura luz. Jesús abrió aquel libro y me mostró nombres escritos con letras de fuego. León, me dijo con una voz que era al mismo tiempo melodía celestial y autoridad absoluta, este es el libro de los perdones imposibles. Aquí están los nombres de mis hijos que cargan culpas tan profundas que creen estar más allá de mi misericordia, pero mi amor es más grande que cualquier pecado que pueda existir. Luego me mostró otras páginas donde los nombres aparecían escritos, no en fuego, sino en letras plateadas y luminosas. Estos son los que rezaron la oración de los 30 días, continuó. Ellos no solo fueron perdonados, sino que sus pecados fueron borrados para siempre de la memoria eterna. Es como si nunca hubieran existido. En ese momento Jesús me reveló algo que cambiaría mi comprensión del perdón para siempre. Hay pecados, me explicó, que no se sanan con confesión ordinaria. Requieren lo que en el cielo llaman el sacramento de los 30 días, una oración especial guardada en secreto desde los tiempos apostólicos, que debe rezarse sin interrupciones durante 30 días consecutivos, con fe absoluta en su misericordia infinita. Me enseñó esa oración palabra por palabra, no como una fórmula mágica, sino como un camino sagrado que activa la misericordia divina hasta borrar completamente cualquier mancha del alma humana. Cuando la visión terminó, supe de inmediato que esa revelación estaba destinada para personas como Esperanza. Así que al regresar al confesionario le tomé las manos y le dije con firmeza, Dios te ha traído aquí porque sabía que necesitabas algo más que confesión ordinaria. Jesús me dio una oración para casos como el tuyo, para pecados que parecen imposibles de perdonar. Pero tienes que comprometerte a rezarla exactamente como Él me la enseñó, durante 30 días consecutivos, sin faltar ni uno solo. Le enseñé palabra por palabra aquella oración sagrada, explicándole que debía rezarla cada noche antes de dormir en el mismo lugar a la misma hora con la misma intensidad. Le advertí que en algunos momentos sentiría que no estaba funcionando, que tendría dudas sobre si merecía el perdón, pero que debía perseverar con fe inquebrantable hasta completar el proceso. Esperanza aceptó con lágrimas en los ojos y comenzó el camino que transformaría su vida para siempre. Durante la primera semana me escribió diciendo que, por primera vez en 40 años, había podido dormir toda la noche sin pesadillas sobre su pasado. Al final de la segunda semana me confesó que algo estaba cambiando en su interior. Santo Padre, siento que cada día Jesús quita una capa de culpa de mi corazón. El peso que cargaba desde hace décadas está desapareciendo poco a poco. En la tercera semana, Esperanza comenzó a tener sueños en los que Jesús se le aparecía, no para recordarle su error, sino para mostrarle cómo su misericordia era más grande que cualquier transgresión humana. En uno de esos sueños me contó que Jesús le mostró una imagen de su alma antes de iniciar la oración. Estaba completamente negra como carbón. Luego le enseñó cómo se veía después de 22 días de oración. Brillaba con fragmentos de luz dorada.
8 días más, le dijo Jesús en el sueño, y tu alma será completamente luminosa. El día 30 fue indescriptible. Esperanza me llamó llorando, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Santo Padre, me dijo con voz nueva, libre del peso que había llevado durante 42 años. Anoche, al terminar la oración número 30, sentí físicamente como si un peso enorme hubiera salido de mi pecho y se hubiera elevado hacia el cielo. Por primera vez en mi vida me siento realmente libre. Lo más impactante llegó 2 semanas después. Esperanza me escribió contándome un sueño final donde Jesús le mostró el mismo libro de los perdones imposibles que yo había visto en mi visión. Allí estaba su nombre. Antes estaba escrito en letras de fuego rojo, símbolo de la gravedad de su pecado, pero ahora brillaba con luz plateada tan intensa que apenas podía mirarlo. Jesús le dijo: Esperanza, tu pecado no solo ha sido perdonado, ha sido borrado completamente en los registros del cielo. Es como si nunca hubiera existido. Hoy Esperanza dirige un ministerio de restauración para mujeres que han cometido errores graves en sus vidas. Su historia ha inspirado a cientos de personas que creían estar más allá de la misericordia divina. Su testimonio demuestra el poder de la oración de los 30 días cuando se reza con fe verdadera y corazón arrepentido. Y lo más sorprendente es que su caso fue apenas el comienzo. Después de la experiencia de Esperanza, comencé a compartir la oración de los 30 días con otras comunidades y los testimonios de transformación empezaron a multiplicarse de maneras que nunca había visto en todos mis años de ministerio. Uno de los casos más impactantes fue el de Miguel Ángel, un hombre de 53 años que había cometido fraude financiero, dejando a varias familias en la ruina. La culpa lo había llevado al borde del suicidio. Sin embargo, cuando conoció la oración y decidió completarla con fe, escribió al final del proceso: Padre Santo, pensé que cargaría esta culpa hasta mi muerte, pero después de 30 días de oración constante, no solo siento perdón completo, sino que también he encontrado la fuerza para restituir todo lo que dañé. Ahora tengo paz y la valentía de reparar lo que parecía irreparable. Otro caso fue el de Carmen Elena, una abuela de 71 años que había abandonado a sus hijos cuando eran pequeños para seguir una relación destructiva. Durante 30 años el remordimiento había gobernado su vida. Después de completar la oración, me escribió: Santo Padre, mis hijos no solo me han perdonado, sino que nuestra relación hoy es más fuerte que nunca. La oración no solo me limpió a mí, sino que sanó toda mi familia. Testimonios como el de Carmen y Miguel me llevaron a comprender con mayor claridad lo que Jesús me había mostrado en aquella primera visión. El poder del perdón divino no está limitado por la magnitud de nuestros pecados, ni por el tiempo que hayamos cargado la culpa. Jesús me enseñó que cuando activamos la misericordia divina con el método correcto, en el momento indicado y con fe sincera, no existe transgresión que no pueda ser borrada por completo. La oración de los 30 días que Él me reveló es exacta y poderosa. No se trata de palabras al azar, sino de una secuencia sagrada diseñada para abrir un canal directo entre nuestro arrepentimiento y el corazón infinitamente misericordioso del Padre. Cada palabra fue escogida divinamente para tocar lo más profundo del alma humana y despertar la fe de una manera que facilite la purificación total. Para que puedan comprender cómo esta oración conecta con el perdón absoluto, déjenme explicarles cómo se estructura espiritualmente este proceso de 30 días. Los primeros 10 días, conocidos como el periodo de reconocimiento, están dedicados a aceptar con plena conciencia la gravedad de nuestros pecados, el daño causado y nuestra dependencia total de la misericordia divina. No basta con admitir un error superficialmente. Este tiempo rompe las barreras del orgullo y la autojustificación que tantas veces bloquean el perdón verdadero. Del día 11 al 20 se vive la etapa del arrepentimiento profundo. Aquí no se trata solo de sentir tristeza por lo que hicimos, sino de experimentar lo que los santos llaman dolor divino. Un dolor que nace de haber ofendido a Dios, pero que no destruye, sino que purifica, como el fuego que quema las impurezas del oro.
Es un sufrimiento redentor que prepara el alma para recibir gracia. Finalmente, del día 21 al 30 llega el periodo de aceptación plena del perdón. En estos días el alma se abre por completo a la misericordia de Dios en su máxima plenitud. Es en esta etapa donde muchas personas experimentan visiones, sueños reveladores o incluso sensaciones físicas de liberación, pero quiero aclarar algo fundamental. Esta oración no es un truco automático ni una fórmula mágica. No se trata de repetir palabras mecánicamente para esperar resultados inmediatos. He visto personas rezarla durante 30 días sin experimentar cambio alguno, no porque la oración carezca de poder, sino porque sus corazones no estaban realmente abiertos al arrepentimiento ni conectados con el amor de Jesús. Un ejemplo claro es el de Roberto, un hombre que había cometido adulterio y destruido su matrimonio. Había escuchado hablar de la oración de 30 días y decidió intentarlo, pero más como una curiosidad que como un acto de fe. Si funciona, perfecto; si no, al menos lo intenté, pensaba. Durante los primeros 20 días rezó sin convicción, sin experimentar nada nuevo, lo cual parecía confirmar sus dudas. Sin embargo, en el día 21 ocurrió un cambio radical. Mientras repetía la oración de manera mecánica, de pronto sintió un quiebre en su interior. Por primera vez en meses, vio con claridad el dolor que había causado a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Ya no era una culpa intelectual, sino un dolor auténtico por haber traicionado el amor más puro que había recibido en su vida. Esa noche rezó la oración no como un experimento, sino como un grito desesperado desde lo más profundo de su alma. Con lágrimas en los ojos clamó a Jesús: «No puedo seguir viviendo con lo que hice. No solo traicioné a mi esposa, también te traicioné a ti. Si tu misericordia realmente no tiene límites, si puedes perdonar lo que parece imperdonable, necesito tu perdón más que el aire para respirar. Te entrego toda mi culpa, toda mi vergüenza y mi futuro. Haz conmigo lo que consideres mejor». Desde ese momento, los últimos 9 días fueron completamente distintos. Ya no rezaba buscando solo alivio, sino una verdadera reconciliación con Dios. El día 30, Roberto tuvo un sueño que describió como el abrazo del perdón. Jesús lo abrazaba como un padre recibe a un hijo perdido que por fin regresa. Al despertar, Roberto me escribió: «Santo Padre, entendí que la diferencia no está en las palabras, sino en el corazón con el que oramos. Cuando dejé de hacerlo por costumbre y lo hice con arrepentimiento genuino, fue cuando Jesús realmente pudo obrar en mí. Mi matrimonio no solo fue restaurado, sino que hoy es más fuerte que antes de mi traición». Lo que aprendimos del caso de Roberto es una lección crucial. El perdón divino no es un derecho que exigimos, sino un regalo que recibimos cuando abrimos el corazón con arrepentimiento verdadero. La oración de los 30 días tiene un poder inmenso, pero ese poder se activa únicamente cuando se reza con fe sincera y con la disposición de dejar que Jesús transforme la vida desde dentro. El perdón de Cristo siempre es completo, pero sus efectos en cada persona pueden manifestarse de distintas formas. Algunos reciben liberación inmediata, otros sanación progresiva, y algunos más reciben la gracia de hacer restitución, reparando el daño que antes parecía imposible de enmendar. Una mujer llamada Ana Lucía lo descubrió de manera sorprendente. Durante años había cargado con la culpa de haber destruido la reputación de una persona inocente mediante calumnias que se extendieron por toda su comunidad. El problema era aún más doloroso porque la víctima había muerto antes de que ella pudiera pedirle perdón. Ana Lucía comenzó la oración de los 30 días con fe desesperada, esperando que Jesús borrara la culpa que la atormentaba. Durante el proceso no experimentó liberación inmediata como esperaba. Al terminar los 30 días, todavía sentía un peso en su corazón. Sin embargo, poco a poco comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Movida de forma que ella misma describió como sobrenatural, se sintió impulsada a investigar la verdad sobre las acusaciones que había repetido tantos años atrás. Encontró documentos y pruebas que demostraban la inocencia de aquella persona. Con esa evidencia, pudo limpiar su nombre públicamente y restaurar la memoria de quien había sido injustamente señalado.
6 meses después me escribió: Padre Santo, entendí que mi perdón no vino en forma de alivio emocional inmediato, sino en forma de oportunidad para reparar el daño que causé. Jesús me perdonó dándome la posibilidad de restituir la justicia. Su historia nos enseña que muchas veces limitamos el poder de Dios al esperar que actúe solo de la manera que imaginamos. Pero Jesús no solo perdona, también nos invita a participar en la restauración del daño que hemos provocado. Después de tantos testimonios, entendí que había llegado el momento de revelar la oración de los 30 días que Jesús me enseñó aquella madrugada, pero antes de compartir esas palabras sagradas, advertí a todos que este conocimiento no debía tomarse a la ligera. Esta oración no es un simple recurso cuando todo lo demás falla, ni un sustituto del sacramento de la confesión. Es un complemento espiritual profundo que exige reverencia, entrega total y arrepentimiento genuino. Quien la rece debe hacerlo cada noche durante 30 días consecutivos, a la misma hora, en el mismo lugar tranquilo, sin interrupciones y con la mente y el corazón completamente enfocados en Jesús. Recomiendo encender una vela bendita como símbolo de la luz de Cristo que purifica el alma. Antes de comenzar cada oración es importante dedicar unos minutos a tranquilizar la mente y respirar profundamente, liberándose de distracciones y enfocándose solo en la presencia de Jesús. Luego se recita la oración sagrada: Jesús, mi Redentor y Salvador, misericordioso, me acerco a tu presencia en esta noche sagrada, reconociendo que soy un pecador que necesita desesperadamente tu perdón infinito. Creo con todo mi corazón que tu misericordia es más grande que el pecado más grave que pueda existir y que no hay transgresión más allá de tu amor redentor. Esta noche te presento el pecado que más pesa en mi alma. En ese momento cada persona debe mencionar específicamente el pecado que desea presentar ante Jesús. La oración continúa reconociendo el daño causado, aceptando las consecuencias y confesando que la sangre de Cristo fue derramada precisamente para borrar pecados como ese. Concluye con una entrega total del pasado, del futuro y del deseo sincero de vivir como testimonio de su misericordia, reparando lo que sea posible y aceptando con fe el perdón completo. Después de rezar, es fundamental permanecer en silencio unos minutos, imaginando que Jesús está presente en la habitación, purificando el alma con su luz redentora. Recomiendo también llevar un diario espiritual durante los 30 días, registrando sueños, emociones o experiencias inusuales, porque muchas veces el proceso de liberación se manifiesta de manera sutil y progresiva. Y aún más, animo a compartir esta práctica con familiares y amigos que también cargan culpas profundas. Cuando varias personas oran con la misma fe y propósito, el poder de Dios se multiplica y los resultados son aún más transformadores. El perdón divino sigue siendo un misterio que no siempre entendemos por completo, pero una cosa es segura: siempre nace del amor perfecto de Dios. Y cuando nos acercamos a Él con arrepentimiento auténtico, ese amor se convierte en gracia que libera incluso de los pecados que parecen imposibles de perdonar. Antes de concluir aquel mensaje sagrado, sentí la necesidad de compartir 3 testimonios recientes que confirmaban de nuevo el poder ilimitado de la oración de los 30 días. El primero vino de un hombre llamado Eduardo Esperanza, de 65 años, que vivía en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Durante 25 años había cargado con la vergüenza de haber abandonado a su familia durante la crisis económica de los años 90. Padre Santo, me escribió, no podía mirar a mis hijos a los ojos. La culpa me había convertido en un fantasma de mí mismo. Eduardo inició la oración y poco a poco comenzó a sentir cambios extraordinarios. En sus sueños veía a sus hijos perdonándolo, y en uno de ellos Jesús estaba con toda su familia sonriendo, mostrando que el amor era más fuerte que cualquier error del pasado. Al llegar al día 30, tuvo el valor de llamar a su hijo mayor por primera vez en 25 años. No solo fue perdonado de inmediato, sino que sus hijos le dijeron que habían estado esperando ese momento durante décadas. Hoy, Eduardo disfruta de una relación hermosa con sus hijos y nietos, quienes aseguran que el abuelo que conocen ahora es incluso mejor que el padre que perdieron.
El segundo testimonio vino de Carmen del Socorro, una mujer de 57 años que vivía en Miami. Durante varios años había mantenido una relación adúltera que destruyó un matrimonio y la culpa se convirtió en depresión severa y ataques de pánico que los medicamentos no podían calmar. Pensé que había arruinado mi vida y la de una familia inocente para siempre, me escribió. Sin embargo, al comenzar la oración, lo que sucedió superó cualquier expectativa. En el día 23 tuvo una visión en la que Jesús le mostró que, a pesar de sus errores, su arrepentimiento había abierto un camino de sanación para todos los involucrados. Descubrió que la familia que pensó haber destruido en realidad se había fortalecido, y ella misma encontró una nueva misión en la vida: convertirse en consejera matrimonial. Jesús usó mi experiencia más dolorosa, me escribió, para darme compasión y ayudar a otros matrimonios en crisis. Hoy Carmen vive libre de depresión y ha dedicado su vida a acompañar a parejas heridas. El tercer testimonio proviene de Rafael Santos, un hombre de 45 años en Buenos Aires. Su vida quedó marcada por un accidente automovilístico causado mientras conducía bajo la influencia del alcohol, en el que murió una niña de 8 años. Mi vida terminó ese día, me confesó. Durante 5 años he vivido en el infierno de la culpa. Ninguna confesión ni penitencia podía borrar la cara de esa niña que me perseguía cada noche. Había decidido que no merecía seguir viviendo cuando escuché sobre la oración de los 30 días. Rafael inició el proceso con el corazón destrozado. A la mitad de la oración comenzó a tener sueños donde la niña aparecía, no para condenarlo, sino para decirle que lo perdonaba. En esos sueños Jesús estaba junto a ella, asegurándole que su arrepentimiento era suficiente. En el día 30, Rafael sintió físicamente como un peso enorme desaparecía de su pecho. Por primera vez en 5 años pudo respirar en paz. Lo más asombroso fue lo que ocurrió después. Los padres de la niña lo buscaron para decirle que también habían tenido sueños donde su hija pedía que lo perdonaran por completo. Hoy, Rafael trabaja ayudando a personas que han causado accidentes fatales, convirtiendo su tragedia en una fuente de esperanza para otros. Estos testimonios no son coincidencias, son pruebas vivas del poder sobrenatural que se activa cuando seguimos fielmente el método que Jesús reveló. Pero en esa misma visión el Señor me mostró algo más profundo, la razón por la cual esta oración requiere exactamente 30 días. 30 días, me explicó Jesús, es el tiempo que un alma humana necesita para abrirse por completo a mi misericordia infinita. Los primeros días rompen las barreras del orgullo, los días intermedios purifican las heridas más hondas y los últimos días reciben la gracia completa del perdón. Por eso es tan importante no interrumpir el proceso. Cada oración se construye sobre la anterior como una escalera que lleva directamente al trono de la gracia. Jesús también me reveló que existen 3 grandes obstáculos que impiden que algunas personas experimenten perdón total. El primero es el arrepentimiento incompleto. Muchos sienten tristeza por las consecuencias de sus pecados, vergüenza, pérdida, castigos, pero no sienten verdadero dolor por haber ofendido a Dios. Recuerdo a Patricia, una mujer que había robado dinero de la empresa donde trabajaba. Comenzó la oración enfocada solo en el miedo a la cárcel y la humillación pública. Durante 20 días no sintió ningún cambio. Pero en el día 21 algo se quebró dentro de ella, entendió que su verdadero pecado no fue solo el robo, sino la traición a la confianza que Dios había depositado en su corazón. Lloró, no por las consecuencias legales, sino por haber fallado al Señor. Los últimos 9 días fueron completamente distintos y Patricia no solo recibió perdón, sino la fuerza para confesar su crimen y hacer restitución, aún sabiendo que enfrentaría consecuencias legales. El segundo obstáculo que Jesús me mostró es la falta de fe en su misericordia infinita. Muchos rezan pidiendo perdón, pero en lo profundo de su corazón dudan que Dios pueda realmente perdonarlos. Creen que su pecado es demasiado grande, como si el amor de Cristo tuviera un límite. Así ocurrió con Fernando, un hombre que había abandonado su vocación sacerdotal para casarse, lo que provocó un escándalo en su comunidad.
Durante 15 años vivió atormentado por la idea de haber traicionado a Dios de la peor manera. Cuando se acercó a mí le dije: Fernando, tu problema no es la decisión que tomaste, sino tu incapacidad de creer que Dios puede perdonar incluso aquello que parece definitivo. Durante los 30 días del Arse Sentición de Saarno, oración, Fernando luchó con voces internas que lo acusaban sin descanso, diciéndole que había quemado sus puentes con Dios. Pero en el día 30 experimentó una visión donde Jesús le mostró que el amor divino no se mide por decisiones pasadas, sino por la sinceridad del arrepentimiento presente. Jesús me hizo ver, me escribió, que no me amaba menos por haber dejado el sacerdocio. Me mostró que cada vida puede seguir múltiples caminos hacia la santidad y que mi misión ahora como esposo y padre era igualmente valiosa si la vivía con amor verdadero. El tercer obstáculo es la resistencia al perdón completo. Algunas personas se han identificado tanto con su culpa que tienen miedo de dejarla ir. Su pecado se convierte en su identidad y piensan que, si fueran perdonados, ya no sabrían quiénes son. Lo vi claramente en el caso de Dolores, una mujer que había abusado emocionalmente de sus hijos durante años, cargando con el peso de su propio trauma no sanado. La culpa había moldeado su vida al punto de no concebirse sin ella. Le expliqué: parte de ti se resiste al perdón porque has vivido tanto tiempo con esa carga que temes perder tu identidad, pero tu verdadera identidad no es la de una madre que falló, sino la de una hija amada de Dios. Durante los 30 días de oración, Dolores fue descubriendo poco a poco una nueva imagen de sí misma. Al final del proceso me dijo que no solo había sido perdonada, sino transformada en una persona completamente nueva. Santo Padre me escribió: siento como si hubiera vuelto a nacer. Mis hijos dicen que soy una madre diferente y yo sé que es porque ya no vivo definida por la culpa, sino por el amor de Dios. Estos casos confirman lo que Jesús me reveló, que su perdón es ilimitado, pero que nuestra disposición interior determina cómo lo recibimos. El arrepentimiento incompleto, la falta de fe o la resistencia a dejar la culpa son muros que pueden frenar la experiencia del perdón pleno. Sin embargo, cuando rompemos esas barreras, lo que ocurre es siempre transformador. La oración de los 30 días no es solo un medio para pedir perdón, es una invitación a una relación nueva y más profunda con Cristo. Es el camino por el cual Jesús, el Redentor de lo imposible, transforma corazones marcados por culpas imposibles en almas libres y renovadas. Por eso les digo, cuando se decidan a rezar esta oración, recuerden que no están repitiendo palabras vacías, sino entrando en el proceso de purificación más completo que existe. No se trata de un ritual mágico, sino de abrir el corazón de par en par a la misericordia que todo lo puede. Jesús mismo me aseguró que cada pecador arrepentido le importa más de lo que nosotros imaginamos y que su corazón se alegra con cada alma que confía en su amor sin límites. Mis queridos hermanos, al compartir estos testimonios y revelaciones, quiero que comprendan algo profundo. La oración de los 30 días que Jesús me enseñó no es solo una herramienta para aliviar la culpa, es una invitación a entrar en la relación más íntima con Él como Redentor. Es la oportunidad de experimentar su amor de tal manera que no solo transforma el pasado, sino toda la eternidad de quien la reza con fe auténtica. Durante este proceso, no recitan palabras mágicas, sino que participan en un encuentro diario con Cristo, en un camino que limpia, restaura y renueva. Confíen en que no importa cuán grande haya sido su pecado ni cuánto tiempo hayan cargado con su culpa, el corazón de Jesús se alegra más con un pecador arrepentido que con 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Confíen en que su misericordia es siempre mayor que su transgresión más oscura. Confíen en que su perdón no tiene condiciones imposibles, sino que depende únicamente de la sinceridad con que ustedes se acerquen a Él. Y sobre todo confíen en que Él desea perdonarlos más de lo que ustedes mismos desean recibir su perdón. Durante los próximos 30 días, cada oración que pronuncien será un encuentro real con Jesús. Cada noche será una cita divina con el Redentor que está esperando a que abran su corazón por completo. Y cuando llegue el día 30 y despierten después de la última oración,
no solo estarán perdonados, sino transformados, renovados y libres, conscientes de haber recibido la gracia más extraordinaria que Dios concede a un alma humana. Que esta oración sagrada se convierta en el inicio de una vida sin cadenas de culpa, que cada palabra pronunciada sea un paso más en la escalera hacia el corazón del Padre, y que cuando lleguen al final de este camino puedan mirar hacia atrás sabiendo que lo imposible fue borrado, que el pasado ya no tiene poder sobre ustedes y que el amor de Cristo los ha hecho nuevos. Que Dios los bendiga abundantemente y que la misericordia infinita de Jesús los envuelva durante estos 30 días sagrados, transformando para siempre su historia y su eternidad.